Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Estoy súper emocionado de estar con ustedes hoy para sumergirnos de cabeza en un misterio que ha capturado la atención de muchísimos. Sí, hablo de ese enigmático secreto que se esconde detrás de la mirada de Halil İbrahim hacia Esla. Para todos ustedes, fieles seguidores de las series turcas, el nombre de estos dos personajes evoca instantáneamente imágenes de escenas cargadas de significado, de miradas que hablan volúmenes sin pronunciar una sola palabra. Hoy, amigos, vamos a desmenuzar esta conexión tan palpable, vamos a bucear profundo en lo que creemos que se esconde detrás de esa química tan magnética que irradia entre ellos. Y antes de que nos perdamos en las profundidades de este análisis, si aún no lo han hecho, les hago una invitación sincera y entusiasta: denle a ese botón de suscribirse. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir creando contenido que sabemos que les encanta, y además, se aseguran de no perderse ni una sola de nuestras publicaciones. Gracias de antemano por su increíble comunidad. Así que el gran enigma, el secreto de Halil İbrahim, su mirada hacia Esla. ¿Qué es lo que hace que esa conexión sea tan irresistible? ¿Qué nos transmiten realmente esas intensas miradas que parecen traspasar la pantalla? Para comenzar a desentrañar este fascinante entramado, debemos empezar por la base, la relación misma entre estos dos personajes. Desde los albores de su historia, hemos sido testigos de cómo su vínculo ha ido floreciendo, evolucionando. Y seamos honestos, no ha sido un camino de rosas, ¿verdad? Ha estado plagado de obstáculos, de malentendidos que parecían insalvables, de decisiones difíciles que han puesto a prueba su temple. Pero a pesar de las tormentas, a pesar de las adversidades, siempre ha existido un hilo conductor, esa chispa inconfundible que los une. Y estoy convencido de que una parte fundamental de esa chispa se manifiesta, de manera inigualable, en sus miradas. Halil İbrahim, un personaje que a menudo se presenta como un roble estoico, reservado, luchando contra sus propios demonios internos, posee una habilidad casi sobrenatural para comunicar sus sentimientos más profundos. Y cuando esos sentimientos tienen como destinataria a Esla, la intensidad se eleva a niveles estratosféricos. Piénsenlo bien, evoquen esas escenas clave que se han grabado a fuego en nuestra memoria. ¿Recuerdan ese momento cumbre en el que él la salvó por primera vez? La forma en que la miró después de que el peligro hubo pasado, con esa compleja amalgama de alivio palpable, de preocupación genuina y de algo mucho más profundo, algo que apenas se atrevía a admitir, ni siquiera a sí mismo. No era simplemente gratitud lo que reflejaban sus ojos. Era protección feroz, un atisbo de posesión, un reconocimiento tácito de que ella había logrado tocar una fibra en el que nadie más, en toda su vida, había podido alcanzar. Y Esla, por su parte, no se queda atrás. Ella también tiene una forma magistral de responder a esas miradas cargadas de significado. A pesar de las innumerables dificultades que han enfrentado, a pesar de que en ocasiones parece que él intenta alejarla, ella siempre encuentra una grieta en su fachada, una manera de ver a través de sus defensas. Hay una comprensión mutua que trasciende el lenguaje hablado. Es una conexión que se alimenta de la intuición, de la empatía, de la certeza de que en el fondo, se entienden el uno al otro. Ahora permítanme compartir lo que considero que es el secreto principal, la clave de bóveda, de esa mirada tan cautivadora, la vulnerabilidad oculta. Halil İbrahim es un hombre que por las circunstancias de la vida, se ha visto obligado a ser fuerte, a tomar decisiones crueles, a menudo dolorosas. Su coraza es gruesa, construida a lo largo de años de lucha y supervivencia. Pero cuando sus ojos se posan en Esla, esa coraza, por un instante, parece resquebrajarse. En sus ojos podemos vislumbrar la duda que lo asalta, el miedo visceral a perderla, el anhelo de un futuro que, quizás, él mismo no se atreve a imaginar con total plenitud. Lo que proyecta no es solo amor en su forma más pura, es una complejidad de emociones entrelazadas, la conciencia aguda de lo que ella representa para él en un mundo que, en la mayoría de las ocasiones, solo le ha mostrado su lado más oscuro y despiadado. Otro componente esencial en este intrincado rompecabezas es la historia compartida. Ellos no son dos extraños que se cruzan y se enamoran de forma casual. Han transitado un camino juntos, un camino que ha estado pavimentado con desafíos, con triunfos y con momentos de extrema vulnerabilidad. Han luchado contra enemigos comunes, han compartido la adrenalina del peligro y la euforia de las victorias. Esa experiencia conjunta forja un lazo irrompible, un vínculo que se refleja innegablemente en la forma en que se miran. Es una mirada que grita en silencio: hemos superado todo esto juntos y te veo en toda tu magnitud.
Es una mirada que reconoce y valida la fortaleza y la resiliencia del otro, a pesar de sus defectos y de sus cicatrices. Y por supuesto, no podemos ignorar la asterisco química pura, esa energía indescriptible que emana de la pantalla cuando dos actores, y por extensión dos personajes, logran conectarse a un nivel tan fundamental. A veces, por mucho que intentemos desglosar cada detalle, hay una magia inherente, una sinergia que simplemente funciona. La forma en que los actores, en este caso, dan vida a esos momentos, es absolutamente crucial. La sutileza de un leve movimiento de cejas, la manera en que la luz incide en sus ojos, la pausa cargada de significado antes de una respuesta, cada uno de estos elementos suma y contribuye a la grandeza de la escena. La mirada de Halil Ibrahim Aslan no es solo un simple gesto, es una obra de arte en sí misma, cuidadosamente coreografiada por el guión, la visión del director y, de manera indispensable, la extraordinaria actuación de los protagonistas. Además, es fundamental considerar el asterisco contexto de la historia en la que se desarrolla su relación. Estamos hablando de una serie que con frecuencia se adentra en territorios de drama intenso, de intriga, de secretos familiares celosamente guardados y de complejas luchas de poder. En medio de toda esa turbulencia, de esa constante agitación, la conexión entre Halil Ibrahim y Aslan se erige como un ancla firme, un refugio seguro en medio de la tormenta. Su mirada mutua no es solo un gesto romántico superficial, es una declaración potente, una afirmación de que a pesar de todo lo que los rodea, tienen algo genuino, algo verdaderamente valioso. Es la promesa silenciosa de un futuro, la chispa de esperanza que se enciende en medio de la adversidad más desalentadora. Personalmente me siento profundamente fascinado por la maestría con la que los guionistas han logrado construir esta relación. No es un romance de cuento de hadas, un amor a primera vista fácil y perfecto. Es un amor que se gana a pulso, que se forja y se pule a través de innumerables pruebas, de aciertos y, sí, también de errores. Y las miradas son el vehículo principal a través del cual se comunica esta evolución constante. Si comparamos las miradas iniciales, quizás teñidas de desconfianza, de curiosidad cautelosa, con las miradas actuales, cargadas de una aceptación profunda, de un perdón sincero y de un amor maduro y arraigado, vemos el contraste abismal. Ese contraste es precisamente lo que hace que su conexión sea tan creíble, tan conmovedora y tan impactante para nosotros, los espectadores. Y aún hay más. La forma en que Halil Ibrahim mira a Aslan es, a menudo, un reflejo directo de su propia batalla interna. Él está en un proceso de aprendizaje, aprendiendo a amar de nuevo, a permitirse ser vulnerable, a confiar en alguien después de haber sido herido tantas veces. Y Aslan, de una manera casi mágica, se convierte en la catalizadora de ese profundo cambio. Sus miradas son un testimonio vivo de ese arduo proceso de transformación. A veces al observar sus ojos podemos percibir la frustración inherente de no poder expresar todo el torrente de emociones que lo embarga, la impotencia de sentirse atrapado por las circunstancias que lo rodean. Pero al mismo tiempo también vemos una determinación inquebrantable de protegerla, de hacerla feliz, de construir para ella un futuro más brillante y prometedor del que él mismo ha conocido. Y no podemos olvidar, bajo ninguna circunstancia, el inmenso poder del asterisco subtexto. ¿Qué es lo que no se dice en esas miradas? ¿Qué promesas silenciosas se cruzan entre ellos? ¿Qué miedos se comparten sin necesidad de articular palabra? El verdadero secreto, la esencia de todo, reside precisamente en esa riqueza de lo no dicho, de lo implícito. La mirada de Halil Ibrahim Aslan no es un simple gesto, es un universo entero de emociones contenidas, de pensamientos no verbalizados, de historia entrelazada. Es una invitación abierta para que cada uno de nosotros, los espectadores, llenemos los huecos, para que imaginemos las conversaciones profundas que podrían estar ocurriendo en el interior de sus mentes. Es un lienzo en blanco sobre el que proyectamos nuestras propias interpretaciones y esperanzas. Ahora bien, ¿podemos aprender nosotros, como espectadores, de este profundo análisis? Creo que nos enseña lecciones invaluables sobre la comunicación no verbal. Nos recuerda con una claridad impactante que no siempre necesitamos la elocuencia de las palabras para expresar nuestros sentimientos más íntimos y profundos. Una mirada, cargada de la emoción correcta, puede tener un poder mucho mayor que 1000 palabras bien escogidas. Nos muestra la importancia vital de la conexión emocional, de la capacidad de ver más allá de las apariencias superficiales y de reconocer la humanidad inherente en el otro. Y por supuesto, nos recuerda la magia perdurable de una buena historia de amor.
Esa historia que se construye con paciencia infinita, con comprensión mutua, con empatía profunda y con una conexión que trasciende lo ordinario. En resumen, el secreto que reside en la mirada de Halil Ibrahim hacia Esla es una compleja y fascinante amalgama de vulnerabilidad cuidadosamente oculta, de una historia compartida que ha forjado un lazo irrompible, de una química innegable y palpable, del contexto dramático y a menudo oscuro de su mundo, y sobre todo, del poder inigualable del subtexto y de la comunicación no verbal. No es una simple mirada de afecto pasajero, es un reflejo puro de su alma, de su lucha constante, de su amor profundo y de su esperanza inquebrantable. Es precisamente esa profundidad, esa riqueza de matices, lo que nos cautiva, lo que nos hipnotiza y nos hace seguir cada uno de sus gestos con una atención casi reverencial. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este viaje por las miradas significativas de Halil Ibrahim, y Esla tanto como yo lo he hecho. Ha sido un verdadero placer desentrañar este misterio tan cautivador junto a ustedes. Muchísimas gracias de corazón por haber llegado hasta este punto, por dedicar su valioso tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros, es lo que nos motiva a seguir adelante. Ahora, me encantaría escuchar de ustedes. ¿Cuál creen que es el secreto detrás de esa mirada tan especial? ¿Han notado algún otro detalle que les haya llamado poderosamente la atención y que quieran compartir? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos fascinantes temas. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado útil o entretenido, no olviden darle un buen asterisco me gusta. Eso nos ayuda enormemente a que el algoritmo nos tenga en cuenta. Por favor, asterisco, compártanlo con todos sus amigos, con todos aquellos que también aman estas historias, que se apasionan por los dramas turcos. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, asterisco, suscríbanse al canal. Cada nueva suscripción es un impulso vital para nosotros, nos anima a seguir trayéndoles más contenido de calidad como este. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando juntos el fascinante mundo de nuestras series favoritas. Hasta entonces.